bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este video. La Iglesia del Buen Samaritano les manda un saludo acá en Altamira, Tamaulipas, y estamos presentando estos temas proféticos de los tiempos finales. Hoy tenemos este tema que se llama los 7 mensajes de la Iglesia de Jesucristo, donde encontramos 7 promesas proféticas que se van a desarrollar durante el periodo del libro del Apocalipsis en el plan profético de Dios. Estas 7 promesas que nosotros vamos a estar en esta hora leyendo y estudiando se van a desarrollar, hermano, desde el momento en que empieza la dispensación de la gracia, desde el día del Pentecostés que empieza la dispensación de la gracia, pasa el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la guerra del Armagedón, el milenio del Señor Jesucristo, el gran juicio del trono blanco, la renovación del planeta, el lago de fuego, el castigo eterno y un cielo nuevo, una tierra nueva, una gran ciudad hermosísima de oro puro, preparada para habitar una nueva tierra, un jardín de Edén, donde se va a vivir la eternidad. En estos 7 mensajes que vamos a estar nosotros leyendo, viene cada promesa profética revelada. Yo le he puesto en muchas ocasiones a estas promesas, hay un camino, el camino hacia la vida eterna. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para cada uno de nosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí: cielos nuevos, tierra nueva, donde vamos a morar. La vida eterna, hermano, es un camino profético hacia la vida eterna. Está ya revelada la vida eterna, mi amado hermano, y el camino hacia la vida eterna. Entonces vamos a conocer el camino hacia la vida eterna. Muchos creyentes en la palabra, muchos cristianos en la palabra, creen que al morir inmediatamente después de la muerte van a la vida eterna, si es que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero la revelación del libro del Apocalipsis nos lleva paso a paso el camino hacia la vida eterna, paso a paso el camino hacia la vida eterna, y es lo que vamos a ver en esta hora, cada mensaje del libro del Apocalipsis. Vamos a leer primeramente Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 7. Gloria al Señor. Dice así la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado, 3 veces feliz, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, que hoy es Turquía, gracia y paz a ustedes, del que era, del que es y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo el ojo le verán, y los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, aleluya. La palabra profética nos dice que el Señor Jesucristo le reveló a Juan, le reveló al apóstol Juan
el acontecimiento venidero de la profecía. Estamos nosotros dentro del capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, que es la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, mi amado hermano, se desarrolló desde el día del Pentecostés. Hay una pregunta que muchas personas se han hecho, que están esperando la venida de Jesucristo en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, al encuentro con Cristo en los aires. Esa es la promesa que tiene Jesús para la iglesia. Pero lo que pasa, mi amado hermano, que el Apocalipsis empezó desde el día del Pentecostés. El tiempo profético empezó desde el día del Pentecostés. Quiere decir que nosotros estamos viviendo un tiempo profético, revelado en las Escrituras y que no se da a conocer. En el primer mensaje que vamos a ver, mi amado hermano, del Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7, se llama el mensaje a Éfeso, la primera iglesia. Después del día del Pentecostés inicia la primera iglesia de la era de la gracia. En el libro de los Efesios capítulo 2, versos 6 al 8, dice: por gracia sois salvos, y no es de vosotros, sino es un don de Dios. Porque dice que la salvación es un regalo de Dios. Por gracia, por fe, somos salvos. Entonces, la dispensación de la gracia es el periodo en el cual Dios tiene destinado un periodo para que todo aquel que crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo dice que ya está establecido el fundamento de nuestra fe, Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, mi amado hermano, el primer mensaje profético del año 30 aproximadamente al año 100 de nuestra era se llama la era apostólica. Desde la muerte, desde el día del Pentecostés hasta el día 100 de nuestra era, en el año 100, cuando muere el apóstol Juan, el teólogo. Se llama la era apostólica, la primera iglesia apostólica dentro de la dispensación de la gracia. Vamos a leer en el mensaje profético, en Apocalipsis capítulo 2. En el Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer, hermano, ahí, en el verso 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El ángel a Juan. Escribe al ángel de la iglesia, a los pastores de la iglesia del año 100, del año 30 al año 100, la época de la iglesia apostólica. Es Jesucristo, el que tiene en su mano las estrellas, en su mano derecha, todos los pastores de esa época, y anda en medio de los candeleros de todas las iglesias del tiempo apostólico. Él está en medio de nosotros, dice la palabra en los evangelios, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces dice el verso 2: yo conozco tus obras. ¿A quiénes dice? A los hermanos que vivieron en la época de los apóstoles. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando empieza la iglesia del Pentecostés, 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahí iban incluidos los 12 apóstoles, 11, porque ya Judas Iscariote ya se había ido a ahorcar. Pero toda la demás membresía, diáconos y miembros normales, todos recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces había revelación, había el espíritu de discernimiento, había profecía, había dones de sanidad, milagros, fe. Entonces, hermanos, no podían soportar a los malos.
porque ahí se revelaba el pecado. Ahí inmediatamente se daban cuenta del pecado, se daban cuenta de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos maestros y de los falsos cristianos. Fue una iglesia poderosa en el Espíritu, donde abundaban los 9 dones del Espíritu Santo. Y había los 5 ministerios para servir al Señor, que es de profeta, apóstol, maestro, evangelista y pastor. Entonces había una iglesia llena de poder. No podía haber un falso cristiano porque era descubierto. Y luego dice el verso 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Del día del Pentecostés del año 30 en adelante, Jesucristo dice en Mateo 28, versos 19 y 20, y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Desde dónde? Primeramente desde Jerusalén, el estado de Judea, todo Israel, todo el Jordán, de aquel lado del Jordán, y todo el mundo. Los apóstoles empezaron a predicar dentro de Israel, hasta que vino el apóstol Pablo y empezó a predicar de Europa. Pero él llegó hasta Europa y ahí se paró la obra misionera del Evangelio. Cuando Jesucristo dijo: vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, al principio sufrían, hermano, sufrían porque era difícil predicar el Evangelio. Hoy tenemos medios de bendición. Podemos bajar nuestras predicaciones, subirlas a internet, ¿verdad? Hay muchos medios de información, de telecomunicación, en los cuales el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Dice el Evangelio de Mateo 24:14, el Señor Jesucristo, una de las señales, dijo: y cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces viene el fin. ¿Cuál fin, hermano? El fin de la dispensación de la gracia. Se termina la dispensación de la gracia con el rapto de la iglesia, el encuentro con Cristo. ¿Y qué pasa, hermano? Dentro del periodo de la gran tribulación, más adelante en otros temas vamos a estar hablando que dentro de la gran tribulación va a haber evangelio eterno, va a haber salvos, va a haber predicadores. Se va a seguir predicando el evangelio eterno, pero que la salvación va a costar mucho sacrificio. Hoy, por gracia, hoy la salvación es gratuita. Solamente abrir nuestro corazón, creer en el Señor Jesucristo y somos salvos. Eso es otro tema. Entonces vemos, hermano, más adelante el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor de la iglesia apostólica, de la iglesia de Jesucristo, era predicar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, Pedro dice que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, a predicar las virtudes de aquel que nos amó y nos salvó. Las virtudes, ¿cuáles son las virtudes del Señor Jesucristo, de nuestro Dios poderoso? Amor, misericordia, bondad, mansedumbre, templanza, servicio. Entonces, predicar el Evangelio, hermano, era el primer motivo por el cual Jesucristo llamó a sus apóstoles y a los demás discípulos 120 del día del Pentecostés. Pasó el tiempo del año 100, del año 30 al año 100. Antes del año 100, la iglesia había dejado de predicar el Evangelio. Se paró el Evangelio nomás con la ida del apóstol Pablo a Europa. Ahí se acabó el Evangelio. Pero ¿qué pasa, mi amado hermano? Dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Desapareceré la iglesia, el templo. Hasta hoy en día es el templo del libro de los Efesios. En el libro de los Hechos habla de la iglesia de los Efesios. Éfeso no existe. ¿Por qué? Porque no cumplieron el evangelio de la predicación. Esto quiere decir, hermano, que nosotros estamos leyendo la profecía de que el tiempo
tiempo del año 30 al año 100 de nuestra era, en el mensaje de Éfeso, que es el mensaje del apóstol, de la iglesia apostólica, se cumple al pie de la letra, como la historia de la iglesia lo describe. Y luego sigue diciendo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era la casta sacerdotal, eran judíos cristianos de mucho dinero, por decirlo así, eran personas muy preparadas, científicamente hablando y económicamente hablando. Ellos, ese grupo se filtró entre los apóstoles queriendo establecer un clero. Un clero era, hermano, era poner obispos, arzobispos, cardenales, y eso se vino en aumento. Allí empezó, hermano, el clero, la formación. ¿Por qué? Porque dijeron: vamos a hacer a un lado a los laicos y establecer a pastores preparados, con su criterio y con su preparación y el nivel que merecen. Entonces querían quitar a los apóstoles. Dice la Biblia que Pedro era un hombre sin letra, Andrés, la mayoría de los apóstoles. ¿Sí? Entonces los nicolaitas eran cristianos, judíos, pero que tenían otro pensamiento: tomar el lugar de los apóstoles laicos, los pastores laicos, y establecer a personas supuestamente de mucha capacidad. Y Jesucristo reprende. Y luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere hasta la muerte, ya sea en este tiempo que muera físicamente, o que venga el rapto de la iglesia y nos encuentre preparados y nos bañamos en el rapto de la iglesia, dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahorita no existe ya el paraíso. El paraíso de Génesis capítulo 2 se ubicaba geográficamente cerca de Bagdad, cerca de Kuwait, a donde desemboca el Éufrates y el Tigris, en el Golfo Pérsico. Ahí era, hermano, donde se ubicaba el jardín del Edén. Hoy no existe. Tampoco está el árbol de la vida sobre la tierra. Le dijo Dios a Adán y a Eva: coman del árbol de la vida para que vivan para siempre, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque de cierto moriréis. Estaba hablando físicamente. Desobedecieron, comieron del árbol de la ciencia, Dios los castigó, los quitó del jardín, puso arcángeles guerreros para que no entraran al jardín, porque dentro del jardín estaba el árbol de la vida, y si ellos comían del árbol de la vida, vivían para siempre. Nuestro cuerpo carnal fue creado perfecto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, de versos 50 al 58, con respecto al rapto de la iglesia, dice que cuando venga el rapto de la iglesia, nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo mortal será inmortal. Nuestro hueso corrupto será incorruptible. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, el poder del Espíritu Santo transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Seremos glorificados. El cuerpo de Adán y Eva habían sido hechos perfectos para vivir para siempre, pero ya no comieron del árbol de la vida. ¿Qué pasó? Se empezaron a envejecer, empezaron a hacerse viejitos y llegar al polvo de donde fuiste tomado, que al polvo tornarás. Entonces, hermano, el árbol de la vida está ubicado proféticamente en el plan profético de Dios, que empieza desde el capítulo 2 de Apocalipsis, y capítulo 3 termina la gracia, viene el rapto de la iglesia, vamos al tribunal de premiación de Cristo, mientras que aquí hay gran tribulación, termina la gran tribulación con la guerra del Armagedón. Antes se llevan las bodas del Cordero en el tercer cielo ante Jehová Dios,
nos casa con Jesucristo como su esposa. Venimos a gobernar con Cristo 1000 años. Terminan los 1000 años. Vamos al tercer cielo, al gran juicio. Hay 2 libros, el libro de la vida y el libro de condenación. El que no se encuentra en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, el apóstol Juan dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que en esta tierra nueva, capítulo 21 dice que ve una gran ciudad de oro puro. Y empieza a explicar. Eso lo vamos a ver en otros temas. Dice que al estar viendo la gran ciudad que baja a la tierra nueva, dentro de la gran ciudad, en medio de la gran ciudad hay una plaza. Y en medio de la plaza hay un árbol. Y en medio del árbol de la plaza hay un río. Y las hojas del árbol caen. Y ese río baña todo el planeta nuevo, a todas las naciones nuevas de la vida eterna. Y Juan capítulo 22, versículos 1, 2 y 3 dice, es el árbol de la vida. Dice que está escrito en el árbol, en el libro de la vida, comerá del árbol de la vida. El que venciere hasta el fin, comerá del árbol de la vida. Más adelante les voy a explicar que comer del árbol de la vida, que está en el nuevo planeta, dentro de una gran ciudad de oro puro, poderosa, de piedras preciosas, hermosísimas. Muchos lo toman de una manera simbólica. Cuando Jehová Dios es el creador de todo el universo, Él puede crear 100 ciudades de oro puro y piedras preciosas. Él es el creador de todas las cosas. Y dice que nomás eso es simbólico. Yo no creo que es una ciudad visible y palpable de piedras preciosas, como dice el Apocalipsis, y de oro puro. El asunto está, hermano, que el que venciere comerá del árbol de la vida. ¿Y dónde está? Al final, en la nueva tierra, en la gran ciudad, en medio de la gran ciudad, comeremos del árbol de la vida. Y si vamos a comer del árbol de la vida, quiere decir que vamos a tener un cuerpo como lo tuvo Adán y Eva al principio. Un cuerpo carnal, físico, perfecto y eterno. No les hablo más porque esto es por más adelante, por más temas. Vamos a ver el segundo mensaje. El segundo mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que sea probado, y tendréis tribulación por 10 días. Oiga bien, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, solamente los vencedores caminaremos hacia la vida eterna, a lo que Dios ha preparado. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hay muerte primera y hay muerte segunda. Antes de explicarles esto, les voy a explicar. Este es el mensaje a Esmirna, del año 100 al año 313. Esmirna es un ungüento, es amargura, es sufrimiento, es persecución, es destrucción. Amargura. Esmirna era un ungüento, hermano, que se ponía al que moría para llevarlo a enterrar, lo ungían con ese ungüento para reservarlo en la sepultura. Esmirna quiere decir la iglesia perseguida. La iglesia perseguida del año 100 al año 313. Estos cristianos
sufrieron persecución. ¿Por qué? Porque Dios les permitió la persecución. ¿Por qué Dios permitió la persecución de la iglesia cristiana? Porque habían dejado el primer amor. Porque habían dejado el primer amor, hermano. Predicar el evangelio de la salvación. Mucho he meditado de cómo en mi persona y en las personas que han aceptado a Jesús, las personas que nos han hablado del evangelio, estuvieron insistiendo, estuvieron orando, ayunando, dándonos el mensaje de esperanza, de fe, de amor de Jesucristo. Cómo ellos estuvieron con paciencia hasta que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ese es el plan de salvación, predicar el evangelio. Estos cristianos del año 100 al año 313 sufrieron persecución. Dios permitió a través de Nerón, Diocleciano, Vespasiano, Tito, general, hijo de Vespasiano, y grandes Césares. Durante 213 años fueron perseguidos los cristianos durante 213 años. Aquí dice la palabra: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a uno de nosotros en la cárcel. Fueron muchísimos. Y tendré tribulación por 10 días. Los 10 días son 10 reyes que gobernaron durante 213 años. Reyes romanos que persiguieron en Asia, en el Medio Oriente, en África y en Europa mayormente a todos los que se decían cristianos. ¿Qué hacía el César y el ejército en todo su imperio? Obligaban a las personas a bautizarse en el nombre de la iglesia del César. La iglesia del César se llamaba Iglesia Católica Romana. Así nada más se llamaba. Iglesia Católica Romana. Si no se querían bautizar a la persona que vivía en Siria, en Líbano, en Jordania, en Irán, en Irak, en Arabia, en Egipto, en Marruecos, en cualquier parte de Europa, eran sacrificados. Dice que se usó la guillotina, se usó quemarlos vivos, se usó echados a los leones, a las bestias, se usó el desgarre de la piel, les desgarraban la piel, se usó el tormento de las hormigas, los amarraban a un poste, les ponían miel y les ponían de esas hormigas grandes arrieras y morían de puro dolor. En la historia de la iglesia cristiana nos dice que había una familia de 15 hijos, el papá y la mamá. Cuando agarraron a esta familia para que negaran ser cristianos, los metieron al calabozo, no negaron, pasaron 15 días en el calabozo, desde el más joven hasta el más pequeñito, papá y mamá, pura agua. A los 15 días muy temprano viene un soldado romano, se lleva al papá muy temprano, después pasa el día, ya después del mediodía van los soldados romanos y le dicen a los hijos de este padre de familia y a la esposa: ¿tienen hambre? ¿Cómo no iban a tener hambre, hermano? Tenían 15 días en el calabozo. Y les hemos preparado una comida. Los sacan del calabozo, los sientan en una mesa a los 15 hijos y a la esposa, y empiezan a comer un guisado que habían preparado. Se acabaron todo el guisado, y cuando terminaron de comer todo el guisado, uno de los soldados irónicamente les dice: ¿les gustó la comida? ¿Se llenaron? ¿Ya no quieren más? Y ellos dijeron: no, pues ya no, ya estaban todos llenos, o sea, habían terminado de comer bien. Entonces, cuando uno de esos soldados les dice: ¿y se les gustó? Pues se han comido solo. Historia de la iglesia cristiana fueron cosas terribles. Se llama la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, del año 100 al año 313. En el año 313 se convierte al evangelio un César llamado Constantino.
Este Constantino se dice que se convirtió al Evangelio. ¿Y qué pasa? Suspende la persecución. Suspende la persecución y de ahí en adelante la Iglesia Católica Romana se empieza a llamar Iglesia Católica Romana Apostólica y Cristiana. Del año 313, el primer César convertido al Evangelio. ¿Qué pasa con este César Constantino? Suspende la persecución. Entramos a la bendición. Fíjense bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Los que soportaron la persecución durante 213 años no sufrirán de la muerte segunda. También nosotros, los que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y no negamos ser cristianos y vivimos conforme a la voluntad de Dios, la muerte segunda se llama lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Vamos a ver cómo dice 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda o castigo eterno. Es otra de las promesas. Fueron perseguidos, no negaron, sirvieron al Señor, sufrieron, murieron. Estamos proféticamente en el último periodo de la dispensación de la gracia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia actual, la iglesia moderna, la iglesia apóstata, la iglesia infiel, la iglesia tibia. A unos momentos proféticamente que venga el rapto de la iglesia, el encuentro con Cristo y empiece la gran tribulación. El problema es, cuando veamos el tema de la gran tribulación, son cosas terribles. ¿Quién podrá soportar vivir en la gran tribulación? En manos de la bestia, el anticristo. Un gobernante israelita, poseído por el mismo Satanás, con toda la sabiduría, el poder y la autoridad de Satanás, estableciendo nuevas leyes en todo el mundo y en cada país para que le adoren, para que se dejen marcar y sellar durante el periodo de la gran tribulación. La Biblia, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11, todo aquel que se deja marcar y sellar por el anticristo, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, la iglesia de Esmirna es del año 100 al año 313. Amargura, sufrimiento. Pero termina el sufrimiento, termina la persecución en el 313, porque Constantino se convierte al cristianismo. Y hay un cambio, Vamos a ver el mensaje a Pérgamo. En su segunda hoja dice: el mensaje a la iglesia de Pérgamo, llamada la iglesia o periodo imperial, del año 313 al año 476, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma. Pérgamo significa casada con el mundo, casada con el mundo.
Vamos a leer la parte bíblica del Apocalipsis, el mensaje a Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis, hermano. Vamos a leer del verso 12 del año 313 al año 476. Pérgamo quiere decir casada con el mundo. ¿Por qué? Porque Constantino suspendió la persecución. Los pastores de toda Europa, Asia, el Medio Oriente, África, todos los pastores cristianos empezaron a tener poder político. El César ya no los perseguía, sino que ahora ellos eran los jueces, gobernadores, diputados, senadores, ministerios públicos. Fue como se trajo a la iglesia a vivir una vida política, que después fue una vida idólatra, que después Constantino empezó a introducir la doctrina católica romana de la gran ramera. Por eso se llama casada con el mundo. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis capítulo 12, capítulo 2, verso 12. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Cómo es posible que el trono de Satanás esté en la iglesia? ¿Cómo es posible que el trono de Satanás esté en la iglesia de Jesucristo? De ahí nacen los templos con un nuevo nombre, los templos cristianos con un nuevo nombre. Se empezaron a llamar catedrales. ¿Qué es una catedral? Es un templo donde adoran a Dios, pero que empezaron a poner de este lado gradas, de aquel lado gradas, las bancas, acá una parte donde se subía una persona independiente, acá ponían otro como nicho, otra persona independiente. Durante el día, ese templo donde se adoraba a Jesucristo, en la noche, durante el día, era donde se subía el ministerio público, donde se subía el juez, donde estaban los testigos y traían a los malvados y los juzgaban dentro del templo. Por eso de ahí viene la palabra catedral. Y entonces el pastor, el buen samaritano, en la noche predicaba la palabra, cantaba a Dios y en el día juzgaba a los malditos. Tomaba el lugar de allá arriba y él empezaba a dar la sentencia. Y era una corrupción terrible. Era una corrupción terrible. Hoy hay una gran señal para todos los siervos del Señor. Se nota y se ve que muchos pastores del Señor participan muy profundamente en los poderes políticos. Es una señal de la pronta venida de Jesucristo. No está el trono de Satanás en los templos, pero está en los corazones de ellos. Todos los pastores que tienen poder político, Satanás está en sus corazones. Porque un siervo de Dios nada tiene que ver con un poder, un puesto político. Nuestro puesto es espiritual. Nuestro puesto es alcanzar las almas para Cristo. Esa es una señal, hermano, que estamos viendo. Entonces sigue diciendo: yo conozco tus obras. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, casada con el mundo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Jesucristo. Yo conozco tus obras y donde mora y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, pocos, y no has negado mi fe, muy pocos. Aún en los días
en que Antipas, un pastor y testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Durante el año 313 al 476, Pérgamo, la iglesia imperial, el periodo imperial. ¿Por qué se llama imperial? Porque gobernaban los césares en la iglesia. El primer papa del mundo en la historia no fue Pedro, fue Constantino. Él fue el primer papa. La historia de la iglesia cristiana habla que hubo una serie de césares llamados papas, que después con el tiempo los césares dijeron: este no es nuestro trabajo, y dejaron el poder eclesiástico y se separó el poder político de la iglesia, y entonces se llamó el primer papa a un sacerdote, a un cardenal, y de ahí en adelante han sido puros papas ya consagrados como personas de ese nivel. Pero antes los papas eran los mismos césares, de tal manera que hasta hubo una mujer papa en ese tiempo. Entonces la iglesia imperial, casada con el mundo, entró la política y la corrupción a la iglesia de Jesucristo, pero hubo pocas personas que no se mancharon con la corrupción política en el aspecto espiritual. Sigue diciendo más adelante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué simboliza esto? Balaam simboliza que Constantino y los césares siguientes de la época del Pérgamo empezaron a introducir la idolatría, las fiestas paganas dentro del cristianismo, y tenían que aceptarlo porque la mayoría de los pastores de aquella época, en donde había evangelio, se habían corrompido por la política y tenían que aceptar la doctrina de la Iglesia Católica Romana, porque el Imperio Romano es el que gobernaba el mundo. Balaam quiso poner tropiezo a los hijos de Israel a través de Balac, rey de Moab, con la idolatría y el adulterio. Así, hermano, en el periodo de Pérgamo, la iglesia que nació el día del Pentecostés se contaminó con el gobierno, con la doctrina de Roma. En aquel tiempo era nada más la Iglesia Católica Romana. Empezó la doctrina pagana en la iglesia de Jesucristo. Y luego sigue diciendo: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esas son las fiestas. Una de ellas se lleva a cabo aquí en México, la fiesta de los muertos. Ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos y a los muertos es abominación a Jehová. Tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael, en hebreo y en griego. Capítulo 1 de Daniel dice que fueron llevados de Judá a Babilonia, que hoy es Irak. Allá, la comida en Babilonia, antes de que ellos lo comieran, primero esa comida era dedicada a los ídolos. ¿Por qué creen estos jóvenes hebreos? No quisieron comer de esa comida porque no estaba sabrosa, estaba bien hecha, bien guisada, pero estaba consagrada a los ídolos de Nabucodonosor. Una de esas fiestas y tantas fiestas católicas romanas en el tiempo de los césares se introducieron en la iglesia de Jesucristo. Hasta hoy en día ahí está la fiesta del Día de Muertos.
lo sacrificado a los ídolos. Y luego sigue diciendo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Primero los nicolaitas, y en el otro mensaje de Éfeso era un grupo de judíos cristianos dentro de los apóstoles. Empezaban. Vamos a quitar a los apóstoles que no estudiaron, vamos a poner a pastores estudiados y les vamos a llamar obispos, arzobispos, cardenales. Ya en esta época el Imperio Romano, entonces ya estaba establecido los obispos, arzobispos, cardenales, y luego vinieron los papas. ¿Qué fue de los laicos? ¿Qué es un laico? Una persona no estudiada, que no tiene un título para tomar una posición de ese grado. Entonces los nicolaitas empezaron desde el día del mensaje de Éfeso y se confirmaron en Pérgamo. Y luego sigue diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Entonces, ¿cuándo comer el maná? La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 al 8, gocémonos y alegrémonos, y demos gloria, porque las bodas del Cordero se han acercado, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino limpio, blanco y resplandeciente son la santidad de su vida. Muchos se burlan que cómo es posible que va a haber comida en el tercer cielo, en las bodas del Cordero. Yo creo, hermanos, no solamente eso, que hasta los mismos ángeles estarán sirviendo en las bodas del Cordero, hermano. En una fiesta hay música, los ángeles del cielo estarán tocando. En una fiesta hay comida, los ángeles del cielo estarán cocinando. El maná, hermano. Yo afirmo esto. Apocalipsis 19, verso 11 al 21, dice la Biblia que Jesucristo vendrá con gran poder y gran gloria a la tierra, montando un caballo blanco con gran poder y gran gloria. Y que muchos caballos blancos poderosos y sus jinetes vendremos a la guerra del Armagedón. Muchos dicen, ¿a poco hay caballos en el tercer cielo? ¿A poco hay caballos allá en el trono de Jehová? Déjame decirte, hermano, ¿quién creó? ¿Quién ha hecho todas las cosas? ¿Quién ha hecho el ancho universo de miles y miles y billones de planetas, hermano? El apóstol Pablo dice que todas las cosas descienden de lo alto, que nuestro Dios suplirá todas las cosas en gloria. De allá viene todo, hermano. Entonces el maná es para los vencedores, las cenas del Cordero, hermano. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque las bodas del Cordero se han acercado. ¿Cuándo va a ser, hermano? Primero vivimos en el año 2017, la última época de la dispensación de la gracia. Conforme a las profecías, viene el rapto de la iglesia al encuentro con Cristo. Los que están en el paraíso irán al encuentro con Cristo primero, después empieza la gran tribulación. Mientras que acá, hermano, Jesucristo establecerá el tribunal de premiación, y al final iremos a la boda del Cordero antes de venir a la guerra del Armagedón. Esto es lo que está escrito en el libro profético. Escribe Juan, escribe lo que vas a ver y envíalo en cartas a las iglesias, porque el tiempo está cerca. La revelación se debe de enseñar, hermano. Por eso dice la Biblia que la iglesia actual, Jesucristo está tocando a la puerta. ¿Por qué?
porque la iglesia está dormida. Amós dice que por causa de falta de conocimiento viene el juicio y son destruidos. Se perdió mi pueblo por falta de conocimiento. La iglesia de Jesucristo, por eso Jesús quiere que sea revelado estos acontecimientos proféticos, para que la iglesia de Él se prepare el encuentro con Cristo y prepararnos para ir hacia el camino a una vida eterna profética, revelada por nuestro mismo Señor Jesucristo al apóstol Juan. Y luego sigue diciendo entonces que hay esa promesa, una piedrecita blanca, a lo mejor en la vida eterna ya no vamos a llevar el mismo nombre. A veces nuestro nombre causa desgracias. Muchos no sabemos el significado de nuestro nombre. El apóstol Pablo era Saulo. A Pedro también le cambiaron el nombre, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener un nuevo nombre, ¿verdad? Un nuevo nombre que Él nos dará en una piedrecita. A mí me ha gustado mucho ese nombre que se llama Jonathan David. Dos grandes amigos. Jonathan David. Le digo a mi hijo Vicente, ahora que tenga su hijo, ponle Flavio. Dice, no, papá, no lo maldigas. No. Jonathan David. Tendremos un nuevo nombre en una piedrecita blanca. Jacob, usurpador, que dijo el Señor, tú eres la descendencia del pueblo de Israel y eres Jacob, usurpador. No, te llamarás Israel, príncipe de Dios. A veces nuestro nombre no es grato, ¿verdad? No es agradable. Y así que nos va a dar un nuevo nombre. Vayan pensando cuál nombre quiere. Vamos a ver el siguiente. Del año 476 al año 1648, el mensaje a Teatira. En este periodo de Teatira se llama la Edad Oscura, la Edad Media, donde los césares romanos ya no gobernaban al mundo. Aquí gobernaban los papas de Roma. Ellos tenían tanto poder sobre los reyes del mundo. Se sentó la gran Jezabel. ¿Quién es Jezabel? En el Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab de Israel. Y la que mandaba era Jezabel y no el rey. Jezabel mandó perseguir a Elías y a los profetas de Jehová. Y Jezabel, hoy la conocemos en el Apocalipsis 17 como la gran ramera, la mujer ebria, borracha, ensangrentada, encollada, enriquecida, porque se ha enriquecido fornicando con los reyes de la tierra. En este periodo de Teatira significa ofrecimiento de víctimas, o el que ofrece sacrificios a la idolatría. Es el periodo más oscuro, cuando aquí quedan pocos creyentes, pocos cristianos que se apartaron de la Iglesia Católica Romana y eran perseguidos, eran destruidos por esta gran Jezabel desde Roma. Vamos a leer Apocalipsis 18, capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia de Teatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pocos cristianos soportaron del año 1453 al año 1648 predicando un evangelio limpio y puro, porque el poder papal, el poder eclesiástico estaba sobre los reyes del mundo. Ya no era el César quien gobernaba, sino el poder eclesiástico era el que gobernaba. Se dice que hubo un rey en Francia, no recuerdo si fue Felipe II, cuando el Papa de aquel tiempo fue a Francia. Felipe II no le hizo caso, no lo recibió. Y aquel Papa de aquel tiempo se regresó al Vaticano, a Roma. Antes no era Vaticano, nada más era Roma. Antes no era Italia, era Roma. Y empezó enojado y habló con todos los reyes de la tierra, y todos en contra del rey de Francia, cerrando las puertas hacia el rey de Francia. ¿Sabe qué hizo este Papa? Para que fuera perdonado, tuvo que llegar de Francia a Roma, a la plaza de San Pedro y San Pablo, y desde ahí de la calle, ese rey de Francia se fue hincado hasta donde está la silla papal a pedirle perdón a aquel Papa. Ese es un poder político y económico. La Gran Ramera tiene un poder político y económico desde el tiempo de Tiatira hasta nuestro día. Y ella que va a tener poder sobre el anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 17 dice que la Gran Ramera está montando una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, cuerpo de leopardo, cara de león, garras de oso. La misma Gran Ramera va a gobernar sobre el anticristo los primeros 3 años y medio. Pues esa Gran Ramera, en el tiempo de Tiatira, gobernaba a los reyes del mundo. Fíjense bien, vamos a leer. Yo conozco tus obras y amor y fe. Ya lo leímos. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer de Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso, hermano, cuando definitivamente se pierde la fe limpia, la enseñanza del día del Pentecostés de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, se pierde en la iglesia de Jesucristo y reciben toda la doctrina de la Gran Ramera. La Biblia dice que María fue madre carnal de Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y nació por el poder del Espíritu Santo, la ungió María, y María fue un vaso escogido. Tiene un lugar especial, está en el paraíso descansando conforme a la vida, la palabra de Dios. Pero María no es la madre de Dios, es madre de Jesús, no de Jehová Dios. Y toda la enseñanza en el tiempo de Jezabel, que representa el poder eclesiástico desde el año 1453 hasta el año 1648, la doctrina de Roma fue llevado a todo el Medio Oriente, el Oriente y el África, Europa, y se perdió casi en su totalidad la iglesia limpia y pura del Pentecostés, la iglesia apostólica. Y luego sigue diciendo: y le he dado a Jezabel tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse
de su fornicación. Ha fornicado con todos los reyes de la tierra. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente, el corazón, y os daré a cada uno según su obra. Viene el tiempo proféticamente que le vamos a estar hablando cuando hable del anticristo. En la segunda parte de la gran tribulación, el anticristo entrará al templo de Dios y dirá que él es Dios en Israel y que le adoren. Entonces bajará de sus lomos a la gran ramera, capítulo 17 de Apocalipsis, y la va a desmenuzar. Entonces el anticristo, montando un caballo blanco, un caballo rojo, gobernará los últimos 3 años y medio, persiguiendo, destruyendo, sacrificando a todo aquel que no se deje marcar ni sellar. Apocalipsis 13, versos 16 y 17 dice que nadie va a poder comprar ni vender si no es con la marca, el nombre o el número del nombre del anticristo, llamado la bestia por el profeta Daniel y el apóstol Juan. Entonces, hermano, vemos que el mensaje a Tiatira dice: Tiatira, llamada a la iglesia de Diezbal, significa ofrecimiento de víctimas o el que adultera con otros dioses. ¿Qué pasó? El progreso del poder papal, el crecimiento del poder musulmán. Los pocos cristianos que quedaban fueron destruidos en 2 tipos de encuentros de guerra: la Santa Inquisición y las cruzadas. Mahoma empezó su imperio en el año 1500 y fracción, desde Arabia Saudita hasta Europa. Y Mahoma y su ejército le decían a la persona: ¿te haces musulmán o te sacrificamos? Si era cristiano, decía que era cristiano y lo mataban. Y si era católico romano y no quería ser musulmán, lo mataban. Y luego vinieron los cruzados, el ejército del Papa de Europa, invadió también África, invadió el Medio Oriente, y empezaba a agarrar a la gente y le decía: ¿tú qué eres? Yo soy cristiano, tienes que bautizarte en el nombre de la Iglesia Católica Romana, si no te sacrificamos. Eso fueron las cruzadas. Eso hizo la gran ramera. Dice Apocalipsis 17 que tiene una copa de oro llena de las abominaciones de su inmundicia y que tiene sangre. Esa sangre son de los mártires que han muerto en las cruzadas, en la Santa Inquisición, en el tiempo de la persecución de la iglesia por causa de la gran ramera, llamada Jezabel en el libro de la profecía. Y luego sigue diciendo: pero retienes lo que tengas, los pocos cristianos de este tiempo, reténlo hasta que yo venga. Había una porción de cristianos que quedaban desde el día del Pentecostés, cristianos limpios, puros. En esta época, hasta el año 1648, Jesús les dice: al que venciere y guardare mis obras y no se mezcla con Jezabel, al que venciere hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos con Cristo 1000 años. Al que venciere, al que no se mezcla con Jezabel, al que se aparta y sufre.
Ante su vista, dice que nuestra vista, en Hebreos 12:1, nuestra vista debe estar puesta solamente en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Después de la guerra del Armagedón, después de la boda del Cordero, venimos con el Señor Jesucristo a reinar con Cristo en cuerpos glorificados 1000 años. A las personas que hayan quedado vivas de la gran tribulación y se multipliquen durante los 1000 años, seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos con Cristo 1000 años. Vaya conmigo a la Biblia, Apocalipsis 1:6. Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. Al que venciere, a los vencedores de Tiatira. Vamos al siguiente mensaje. A Sardis. Apocalipsis capítulo 3, del verso 1. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. La iglesia de Sardis, del año 1648, 1453 a 1648, Sardis quiere decir los que salieron fuera de la tiranía de Jezabel, los que se apartaron de la falsa doctrina del imperio eclesiástico romano. Sardis de la iglesia reformada. Los pocos cristianos que quedaban, se levantaron grandes hombres en Europa a predicar un evangelio limpio y puro. El iniciador de ellos, el primer protestante, se llama Martín Lutero. Él estudió 95 puntos doctrinales erróneos de la gran ramera de Jezabel y se rebeló contra la Iglesia Católica Romana, y se levantaron en diferentes lugares del mundo grandes reformadores. En Francia, Juan Calvino, en el año 1528. Martín Lutero, en Alemania, 1511. Teodoro Beza, en Ginebra, 1536. Tomás Cranmer, en Inglaterra, 1556. Y Juan Knox, en Escocia, 1548. Fueron uno de los grandes reformadores. Pero hay algo. Dices que vives y estás muerto. Sí. En el año 1500 y fracción se inventa la imprenta y se empieza a vender las Biblias. Empiezan a hacer Biblias, a venderlas a todo el pueblo católico, romano y cristiano. Porque los papas habían enseñado que no cualquier persona podía leer las escrituras porque era pecado.
Cuando empiezan a leer las Escrituras, se dan cuenta de los puntos doctrinales erróneos. Sirvió mucho la imprenta, sirvió mucho, hermano, el haber hecho las Escrituras en aquel tiempo. Pero dice el Señor Jesucristo, pero tú dices que estás vivo y al mismo tiempo estás muerto. ¿Qué pasó? Se dice que a pesar de que hubo grandes reformadores, la vida espiritual de la iglesia estaba caída. La vida espiritual de los reformadores, ellos querían nada más querían apartarse del poder eclesiástico papal, pero no buscaron lo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo le dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fue bueno la reforma. De ahí venimos la iglesia cristiana nuevamente a surgir como la iglesia de Pentecostés, cuando inicia la iglesia de Jesucristo en la dispensación de la gracia, hermano. Gracias a los grandes reformadores. Y luego viene otro periodo, la iglesia misionera, Filadelfia, del año 1600. Dice aquí, la iglesia de Filadelfia empezó después de la reforma de Martín Lutero y los grandes reformadores del año 1648 al siglo XX, al año 1901. El mensaje de Filadelfia, el Señor Jesucristo no reprende a nadie, sino los bendice y le dice a los cristianos de esta época que salieron de la tiranía de la gran ramera de Sardis, estos se convierten en los predicadores del mundo. Se llama la iglesia misionera. Pero vamos a ver la bendición que tiene para la iglesia de Sardis. El que venciere, capítulo 3, versículo 5 de Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Cuándo va a ser eso, hermano? ¿Cuándo? Jesucristo dijo: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Eso va a ser en el gran juicio final, cuando se abra el libro de la vida, hermano. Pasaremos lista. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el día del juicio final, Él os dirá: venid benditos de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de Dios. Pero los que niegan al Señor Jesucristo, Él os dirá: no os conozco, malditos, al fuego eterno preparado desde el principio para Satanás y sus demonios, para los impíos y pecadores. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 y 9. Esa es la bendición para los vencedores de Sardis. Ahora los vencedores de Filadelfia, la iglesia misionera, hasta el año 901, del año 1648 a 901, Filadelfia misionera, se llevó el evangelio a todo el mundo. En esta época se cumple Mateo 28, 24, 14, y será predicado el evangelio del mundo a todas las personas. Y cuando se predica este evangelio en el mundo a todas las personas, se acaba la dispensación de la gracia. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Filadelfia,
Versículo 7, Apocalipsis 3. Escribe al ángel o a los pastores de la iglesia o de las iglesias en Filadelfia en este periodo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Y luego sigue diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesucristo promete a los cristianos de esta época no pasar al periodo de la gran tribulación. También a todos los que guardamos su palabra, predicar el evangelio y guardar su doctrina pura, Él nos va a librar de la gran tribulación, del periodo en el cual el anticristo estará gobernando sobre la tierra. Con toda la ciencia y la tecnología que hoy en día hay, eso lo hubiera deseado Napoleón Bonaparte, Carlos Magno. Querían la tecnología y la ciencia de hoy en día para conquistar el mundo, pero no les alcanzó, hermano, el tiempo, porque no había la telecomunicación y el transporte que hoy hay en día para controlar a las naciones del mundo. El anticristo va a tener todo al alcance durante el periodo de la gran tribulación. Y hay una promesa para la iglesia de Filadelfia: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a estar viendo otro tema más adelante. En el tribunal de premiación, Cristo va a entregar premios a su iglesia: la corona incorruptible, la corona de vida, la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de regocijo. Mientras que aquí es gran tribulación, Cristo establecerá un tribunal de premiación. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra. Estaremos viendo eso en otro tema. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Saben cuál es el templo de Dios en la vida eterna? Se lo voy a estar explicando en otro tema. La gran Jerusalén de oro puro, que desciende desde el tercer cielo de Dios al nuevo planeta, ese es el templo de todas las naciones del mundo en la vida eterna. ¿Quiénes viven dentro de ella? Apocalipsis 21:27, el que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ese es el templo de Dios. ¿Dónde vamos a vivir? Dentro del templo de Dios. Ahí está el árbol de la vida. Ahí está cerquitas comer del árbol de la vida y tomar del árbol de la vida. Esas son las promesas proféticas reveladas. Escribe Juan y envía estos mensajes a las iglesias, porque la iglesia se está perdiendo por falta de conocimiento. Se vuelven al mundo, se vuelven al pecado, se hacen perezosos. El tiempo está cerca. ¿Por qué, hermano? Cuando esto termino, el último mensaje del año 901,
Al momento del rapto, termina la iglesia moderna, la iglesia actual, la iglesia tibia, la que está dormida. 5 vírgenes, Mateo 25, tenían aceite en sus lámparas. Su lámpara es su vida diaria. El aceite es el Espíritu Santo. Las otras 5 mujeres eran prudentes, ingratas, no obedientes. Vino el futuro esposo al anochecer y solamente se llegó a 5 de las 10 que estaban preparadas para el encuentro con su esposo. El último mensaje es la iglesia de la Odisea. Aquí estamos ubicados en el año 2017, del año 1901 al 2017. En el primer tema que ya está en internet, las señales de la pronta venida del Señor Jesucristo. Esas señales que explicamos se han desarrollado en un periodo del año 68 en adelante. La ciencia ha ido en aumento, las señales morales, sociales, materiales, científicas, médicas, el satanismo, el homosexualismo, la lesbiandad, el ocultismo satánico, son las señales que en estos últimos años están escritas en la palabra. Y somos la última iglesia. La peor iglesia en el sentido espiritual de todos los periodos desde el día del Pentecostés al momento del rapto. Es el mensaje más duro, más difícil, en el cual el Señor Jesucristo reprende a la iglesia, a los salvos, a los que quieren ir en un camino profético hasta la vida eterna. Se han descuidado, se han perdido. Por eso el Señor Jesucristo habla fuertemente a nuestro tiempo. Vamos a leerlo, esta última parte, verso 14, que escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Somos nosotros, la iglesia de todo el mundo de Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no cristiano ni pagano, te vomitaré de mi boca. El vómito quiere decir que le damos asco. Cuando uno vomita es porque hay algo que está mal, el alimento está echado a perder, cuando nos gusta. Pero tú dices, nosotros la iglesia actual, yo soy rico, toda la ciencia y la tecnología, cohetes, naves espaciales, operaciones del corazón a corazón, operaciones al cerebro que nunca se imaginaba uno. Y cuando uno era pequeño de edad, no había ni operación de corazón a corazón, ni tanta ciencia, ni tanta tecnología. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús responde, ¿no sabes tú, cristiano, que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo? Casi nada dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colillo, que es el Espíritu Santo, para que veas. Yo reprendo y castigo.
a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que aquí estoy a la puerta de tu corazón, de mi corazón, y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta de su corazón, cenaré con él aquí en la tierra, mientras que seamos cristianos, y luego nosotros cenaremos con él en las bodas del Cordero, pero como la esposa de Jesucristo. Una vez le preguntaron a Ellen Moody. Ellen Moody, en el periodo de la iglesia misionera, Filadelfia, gran predicador europeo, predicaba el mensaje de salvación de Jesucristo. Todavía no terminaba de predicar y la gente ya estaba llorando. La gente ya quería pasar al frente a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y empezaba Ellen Moody a orar por los enfermos y sanaban paralíticos, ciegos, sordos. Y la prensa de aquel tiempo en Europa se acercaron y le dijeron al evangelista: señor Moody, ¿cómo le hace? ¿Qué hace para obtener tanto poder espiritual? Díganos cuál es el secreto para obtener tanto poder espiritual. Y Ellen Moody les contestó: entre más me empapo de la palabra de Dios, más poder espiritual obtengo. Entre más usted se empapa de la palabra profética, de las bendiciones que tiene el Señor para nosotros, más nos afirmamos en el camino de Jesucristo. Porque esto nos hace reflexionar y afirmarnos de que Cristo viene pronto, hermano, y la profecía se va a cumplir. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesucristo va a gobernar 1000 años. La palabra profética nos habla en el capítulo 20 de Apocalipsis. En Jerusalén va a ser la central del mundo. Podemos ir de México hasta Jerusalén en cuerpo glorificado y decirle al Señor: Señor, permíteme sentarte un tantillito al lado tuyo, hazme para allá, para allá. Estar sentado en su trono un momento. Una cosa es el trono de Jehová Dios en el tercer cielo, en la vida eterna, dentro de la gran Jerusalén. Y otra cosa es el milenio. Este es el reino milenial de Jesucristo. Y este es el reino eterno de Dios. La Biblia dice que tienes una promesa, que es la bendición del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Seremos reyes y sacerdotes y podremos sentarnos por un instante al lado de Jesucristo en su trono. Esto es grande bendición. Dios bendiga su palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.